fondo sí que hay un elemento diabólico en ese sentido, ¿verdad? No sé si todos, me imagino que todos alguna vez vieron los pitufos, ¿no? Yo veía los pitufos, yo creo que todos alguna vez, hasta el padre dice que nos lleva 20 años, pues los pitufos tiene bastantes años, yo creo que el padre también vio los pitufos en algún momento. Y yo recuerdo, no sé si recuerdan ustedes, que pues eran muy famosos y teníamos los muñecos, cuadernos, lápices, cosas de los pitufos. Y llegó en Venezuela, no sé si en sus países, que nuestras mamás, yo recuerdo mi mamá, mis tías, no, que esos muñecos son unos duendes y que te agarran el pitufo que tiene como un lazo de vaquero, agarra a los niños por el cuello y bueno, en fin, tienen que botar todo ese poco de muñecos, ¿no? Entonces, lo mismo está ocurriendo con este tema de los labubos y todo eso. La pregunta es la siguiente, padre. ¿Tener algún muñeco, una comiquita o cualquier cosa referente a, no sé, a lo que acabamos de compartir, necesariamente tiene una connotación diabólica y si alguien lo compra simplemente por diversión, porque es un muñequito o algo, ya la casa va a quedar contaminada o ese niño va a quedar poseído o algo así? Bueno, no sé por dónde quieren comenzar, si quieren que comencemos hablando en general del tema de ese de abrir puertas o si quieren que entremos en este tema más concreto. Ustedes Sí, pues, me podemos dicen y hablar sobre. Sí, pues porque como muchos padres están como nerviosos, padres, y sí. con el tema de los muñecos, y de hecho se hizo como viral también, donde un sacerdote estaba como dándole la bendición a un muñeco, no sé si lo vieron, que se hizo como viral un muñeco de eso, la Bubu. Entonces, pues hablar sobre eso en primer lugar. Miren, bueno, yo voy a, a reconocer en primer lugar que yo soy un señor de 65 años y la verdad Ah, que no, no, me no nos enteré un conocía. poco, me enteré un poco por ustedes del tema de estos muñecos, aunque como tú bien acabas de decir, los pitufos o hace un Sí, poco más de años, una Hello Kitty que a existían los en mi Hello época, Kitty también. eran Sí, unos muñequitos que habían traído de Japón. Entonces, yo creo que, digamos, en términos generales, no hay que pretender ver cosas diabólicas en cualquier muñeco, ¿verdad? Ahora, viendo, por ejemplo, lo que tienen ustedes proyectado allí en la pantalla hace un momentito, uno sí puede decir, caramba, yo creo sinceramente que por lo menos de entrada, hay muy mal gusto, hay muy mal sí, gusto, ¿no? O sea, digamos, el sentido de la estética, el sentido de la belleza, parece que, digamos, en algunos ambientes al menos se estuviera perdiendo, ¿no? O sea, si antes uno podía extasiarse ante una pintura, ante una composición musical y decir esto es arte, y el arte normalmente pues serena el espíritu y el arte pues normalmente hasta te puede de alguna manera llevar a Dios. Hoy estábamos trabajando la letra de Amazing Grace con mis alumnos del seminario, esa canción que es muy hermosa, recientemente inclusive hubo un recital en el Vaticano y alguien la cantó. Bueno, normalmente el arte hasta te puede llevar a Dios. ¿Por qué? Porque la belleza es también un camino para llegar al autor de la belleza que es Dios. Entonces, perdóname que quizás haga esta primera consideración, pero creo que es importante porque ya de entrada, cuando uno se enfrenta a este tipo de cosas, uno dice, wow, o sea, ¿qué de bello puede tener una imagen de esa índole, ¿no? En segundo lugar, yo diría lo siguiente, ¿no? Digamos, yo diría que en términos generales, en ese tipo de muñecos, insisto, al menos en lo que uno de repente está viendo en este momento, por la pantalla como ustedes lo estaban mostrando, en ese tipo de muñecos hay una cierta
digamos, representación, sí, diabólica. ¿En qué sentido? Digamos, no que a lo mejor necesariamente vaya a traer al diablo. Después, si quieren, tocamos un poco ese tema, ¿verdad? Por el hecho de que alguien lo tenga, máxime un niño, ¿verdad? Pero puede ser diabólico en varios sentidos, ¿no? Primero, cuando uno era pequeño, te lo digo, ese tipo de cosas lamentablemente se han ido difuminando. Tú podías ver una película, un cuento de hadas, donde el malo era malo y estaba representado, pero era malo. Y el malo era vencido por el bueno. O sea, había una clarísima distinción entre el mal y el bien. Y normalmente, pues obviamente el malo estaba representado con unos, digamos, elementos que obviamente son culturales, porque a lo mejor en cada cultura el mal se representa de distintas maneras, pero al menos en la cultura nuestra occidental, el mal estaba representado con unos rasgos determinados y uno pues más o menos fácilmente podía identificar el bien y el mal y normalmente el bien prevalecía sobre el mal. Ahora no, ahora no. Y claro, eso es parte de una sociedad que de alguna manera se está diluyendo. O sea, yo soy de los que piensa sinceramente que la sociedad, la cultura occidental, se está diluyendo. Se está diluyendo porque hemos ido renunciando sistemáticamente a todos los valores culturales que le dieron origen. Hablo de la cultura griega, hablo del judeocristianismo, hablo de la cultura romana, porque Occidente es eso. Occidente es Atenas, Jerusalén y Roma, por decirlo de alguna manera, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, claro, todo este tipo de cosas contemporáneas, y perdóneme que quizás haya elevado tanto, a lo mejor a nadie le interesa lo que estoy diciendo, discúlpeme de verdad, yo creo que sí, pero uno dice que lamentablemente este tipo de muñecos, por decirlo de alguna manera, aparte del mal gusto al que hacía mención en un primer momento, además tienden a representar lo que en el imaginario colectivo, por decirlo de algún modo, occidental, hace referencia al mal y al diablo en concreto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que de fondo sí que hay un elemento diabólico en ese sentido, ¿verdad? Yo recuerdo, perdónenme de nuevo que haga mención, pero aunque hace muchos años, van a ver por qué lo voy a mencionar ahora, que cuando yo era chamito, habían unas como películas japonesas donde el diablo era el héroe y yo siempre sentí un profundo rechazo por ese asunto, ¿no? Porque era como una imagen que era la encarnación del diablo y él era el héroe. No me acuerdo si se llamaba fantasmagórico, alguna cosa por el estilo, ¿no? Y ya yo, porque yo venía de un hogar profundamente cristiano, siendo un niño, me acuerdo que yo sentía un profundo rechazo por aquello, ¿no? Bueno, hoy en día lo normal es que aparezcan toda clase de personajes que muchas veces esos son como una especie de encarnación de lo que en el imaginario colectivo nuestro en Occidente pues sería algo maléfico y ya pues a nadie le importa eso, nadie repara en ese asunto, ¿no? Entonces yo sí creo sinceramente que un buen papá y una buena mamá tienen que transmitirle a sus hijos el gusto por lo bello, por lo hermoso, porque es que cuando uno, es decir, cuando uno ve, por ejemplo, la creación, ¿verdad? Ese orden, esa belleza que hay, esa perfección tanto microscópica como macroscópica, uno dice, ya va, o sea, porque siempre estamos como queriendo buscar lo malo, porque siempre estamos queriendo buscar
pues no sé, la sangre, la muerte, el mal, el sufrimiento, el dolor, y eso llevado hasta nuestros niños, ¿verdad? Entonces, si yo fuera un papá, por supuesto que no expondría a mis hijos a ese tipo de cosas. Menos mal que Juan se reía cuando tú le estabas echando broma y como diciendo, no, ni loco tendría yo esos muñecos en mi casa. Y por supuesto, un buen papá y una mamá pues no permitirían eso. Y por supuesto, más allá de eso, enseñarle a los hijos lo bello, el sentido estético de la vida, porque eso también es un camino a Dios. Hoy en día se suele hablar precisamente de eso. En Europa, donde hay todavía tanta cultura y tanta, y también en América, vamos a estar claros, donde hay tantas cosas religiosas que son verdaderas obras de arte, en la pintura, en la orfebrería, en la escultura, ¿verdad? Se puede aprovechar para llevar a los hijos y que los hijos, digamos, aprendan de esa belleza, que además belleza religiosa y que por supuesto conduce a Dios, ¿no? Entonces yo de entrada me atrevería a decir esa primera cosa. Y segundo, que ya es entrar en un tema quizás que puede estar sugerido por lo que estábamos diciendo ahora. Si quieren me interrumpen y si me quieren hacer algún comentario como para que yo no esté hablando todo el tiempo, adelante, ¿verdad? Creo que también hay otro tema interesante allí, que es el de, por decirlo de alguna manera, esas aperturas de puertas, pero si quieren, no sé, terminamos, agotamos esto y después vamos para adelante, ¿no? Juan, entonces sí es verdad. Ajá, ya tiene uno. No, mire, padre, mire. Ese es Stitch. Esta es una película que ya han salido varias temporadas y Sí. pues a mis hijos se la regalaron cuando salió la película, pero un día estaba con un hermano y uno de mis hijos se asomó a la cámara y el hermano católico me dice, tengan cuidado que esos son, ¿cómo es? Peluches, muñecos que infectan, que contaminan a los niños. Gracias a Dios que yo no soy tan supersticioso, padre, lo digo aquí en la cámara, porque yo pienso que todo está como tú haces las cosas y nosotros en ningún momento hicimos nada como para uno querer hacer una maldad, sino que se los regalaron por el estreno de la película y yo no veo en realidad, padre, y usted corríjame aquí delante de la audiencia, si yo estoy diciendo algo, o por ejemplo, una vez, y estoy mezclando varias cosas, pero para terminar la idea, una vez una persona me dijo que tenían imágenes de la nueva era, que por cierto yo ni conocía eso, yo lo conocí fue como de 3 años para acá, que esa persona me dijo, mira los dedos, las imágenes de la nueva era tienen como, en vez de tener 5 dedos, tienen como 6, 7, y la Virgen tiene 7 dedos, el niño Jesús tiene más. Entonces, lo que me decía ese hermano, en aquel entonces me decía que en esa casa les había dado una enfermedad por ellos tener en su casa cuadros de la nueva era. Entonces, ese hermano le dijo a esas personas que sacaran todos esos cuadros, todas esas imágenes que tenían en la casa, que ellos las habían comprado porque son creyentes, son católicos, y decían, no, pues les gustaron, las vieron como algo moderno. Entonces, pero no sabían que era nueva era. No sabía. Entonces ellos dijeron que todo lo que les estaba dando, les digo este hermano católico, era por ellos tener esas imágenes. Entonces ellos botaron todos esos cuadros y no sé cuál fue el desenlace, pero a mí me parece un poco como extraño este tipo de cosas, padre. ¿Qué nos sugiere usted? Mira, vamos a ver, ya hablando en ese tema concreto, yo diría lo siguiente. En primer lugar, las figuras, digamos, de nueva era, yo antes de comprarme una figura religiosa que no es la tradicional, pues a lo mejor averiguaría a ver si eso, digamos, es una representación tradicional, digamos, de la iconografía cristiana, ¿verdad? Una imagen, un cuadro, una medallita, lo que sea. Porque es que es verdad que hoy en día, digamos, tú ves de repente un crucifijo como enredado en una especie de lanza
Y tú dices, ¿de dónde sacaron eso? Dios mío, ¿no? Y la gente a lo mejor porque le gusta innovar, entonces, no, es que me conseguí un crucifijo que estaban vendiendo por allí, a lo mejor viene de, tú sabes, de algún país pagano además, donde hacen ese tipo de cosas, ¿verdad? Por no citar ningún país en concreto, donde, bueno, un pagano no le importa representar a Jesús como sea, ¿verdad? O a la Virgen María de cualquier manera. Entonces, claro, no, los cristianos tenemos que ayudar a la gente a que tengan criterios para adquirir, para comprar ese tipo de cosas. A mí me ha pasado a veces que me vienen a traer a la sacristía de la iglesia después de una misa, alguna imagen, alguna medalla, y yo por supuesto siempre veo un poco y más de una vez le he dicho a alguien, mira, cómprate una cosa de verdad cristiana, fíjate en esto y en esto y en esto no es cristiano. Y la gente se va tranquila. A lo mejor alguna vez alguna persona no se habrá ido tan contenta porque no le bendije lo que me estaban pidiendo que le bendijera. Pero obviamente uno tiene que darle un poco de criterios a la gente porque la gente no los tiene. Entonces, ese tipo de cosas no las debemos adquirir en primer lugar porque es que no son cristianas. O sea, un sacramental es un sacramental. Y una imagen es un sacramental en ese sentido. Una medalla, un crucifijo, son sacramentales. ¿Y qué es un sacramental? Un sacramental es un signo sensible, no instituido por Cristo, porque esos son los sacramentos, sino instituido por la Iglesia, que tiene, digamos, la eficacia que la Iglesia y que la fe le dan a esa imagen, a esa medalla, lo que sea. Pero para que esa medalla o para que esa imagen me pueda llevar a Dios, necesita representar a Dios, no otra cosa distinta. No sé si me estoy explicando, ¿no? Sí. Entonces digo que esto es muy importante, que nosotros, hermanos míos que están viendo este programa, que están participando en este momento, con todo el cariño del mundo, sin maltratar a nadie, porque ustedes estaban diciendo ahorita una cosa muy real. Hay gente que no tiene formación, que no han sido evangelizados y necesitan ser evangelizados. Y les voy a decir de paso algo. Si le van a quitar algo a alguien, denle algo a ustedes. ¿Para qué? Para que la gente no se sienta mal, ¿verdad? Porque eso es como un sacerdote mayor que fue profesor mío en el seminario y nos contaba que un muchachito había ido una vez a la iglesia desnudito, pero con una cachucha, ¿no? Y entonces lo regañaron y le dijeron, quítese la cachucha, caramba. Entonces el muchachito ya no sabía qué hacer, ¿no? Entonces efectivamente le vamos quitando cosas y cosas y cosas a la gente, a veces en vez de darle, o a veces los amenazamos con, mira, te va a pasar esto o esto otro, cuando en realidad lo que hay que explicarle por qué eso no lleva a Dios. O sea, creo que la evangelización en positivo siempre, siempre, siempre ayuda más, porque además, digamos, es más caritativa en ese sentido, ¿verdad? Porque respeta la ignorancia inculpable muchas veces de la gente. Ok, la gente no es ignorante muchas veces porque quiere ser ignorante, sino porque no ha sido evangelizada. Y cada vez habrá más gente no evangelizada. Y cada vez el compromiso de evangelizar en primera evangelización, o sea, el anuncio del querigma, de lo más esencial, de lo más nuclear de nuestra fe, empezando por el primer mandamiento, Dios es, Dios existe, Dios es el creador de todo, Dios es el que te ama, vamos a tener que empezar por allí, porque ya no podemos suponer que la gente tiene formación y que sabe por qué, digamos, o cómo hay que acercarse a comulgar, porque a lo mejor ni siquiera han hecho la primera comunión, perdónenme que hable así, de esa manera, todavía no se han acercado por primera vez al Señor en el sacramento de la Eucaristía, porque no han tenido la gracia de recibir el don del Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación, porque a lo mejor ni siquiera han sido bautizados, o lo fueron y nunca más recibieron una formación cristiana. Bueno, esa es la situación. No nos desesperemos ni pensemos, ay, qué mundo que se echó a perder. No, bueno, ese es el mundo en el que Papá Dios nos ha puesto.
Ese es en el mundo en el que Papá Dios nos dice, evangeliza. Ese es el mundo al que nos envía Jesús, nuestro Señor. Vayan por todo el mundo y muy bien, lleven al evangelio a toda la creación. Entonces, yo creo que eso es más bien apasionante. Vivimos una época apasionante, magnífica, y uno como sacerdote mayor, yo tengo que decirles a ustedes, por ejemplo, el bien inmenso que hace la gente buena que está en internet evangelizando, porque yo me he encontrado con gente que dice, padre, yo empecé a ver un programa por internet de un youtuber, de una youtuber, y de verdad que he sentido la necesidad de volver, de acercarme, de pedir que me evangelicen. Y entonces uno dice, wow, Dios mío, pero si también el Espíritu Santo está metido en todo esto, ¿no? Y entonces, efectivamente, bendito sea Dios, creo que estamos viviendo una época así, muy especial, de descristianización en muchos sentidos, pero recordemos una cosa, la fe siempre es algo personal. Y por tanto, cada persona en cada momento de la historia necesita ser evangelizada para dar la respuesta de la fe, que es siempre personal. Si la fe no se personaliza, siempre es algo que no me toca, que no me hace nada, que no me cambia, que no me interpela, que no ilumina mi vida, que no le da sentido a mi existencia. Y precisamente de lo que se trata es de evangelizar. Entonces, yo diría que en este sentido, más que, digamos, a veces puede haber un poco de exageración en el tema, que si tienes un Buda en la casa, mira, pero aquí se ven sombras, aquí se siente esto, se siente esto otro. No vale, explícale que esa no es una imagen cristiana, ¿ok? Y que pues mejor es no tenerlo. Ahora, si la persona fue, supongamos, a China o fue a un país oriental y compró eso como un souvenir, bueno, tú sabes, ¿no? Ok, muy bien. Pues, si ya es, digamos, sincretismo religioso, pues le explicas con todo el cariño del mundo que eso no se corresponde con nuestra fe cristiana. Pero siempre en plan positivo, me parece a mí, sinceramente. Bueno, Juzgar y apartar a la gente no es bueno. Perdón.